can start now. Okay, excellent. Well, thank you very much. Gracias a Sumaya y quiero aprovechar la oportunidad de darles la bienvenida y agradecerles por reunirse con nosotros en este momento importante donde el gobierno cubano está aprovechando estas circunstancias únicas sobre la pandemia para aumentar los ataques contra la comunidad religiosa. Por favor, pongan sus micrófonos en off, porque estamos recibiendo un feedback que está creando algo de problemas con la conferencia. Y por favor, así todos pueden escuchar todas las partes de la conversión. Abajo en la pantalla a la izquierda tienen el micrófono y pónganlo en off, mute. Así está tachado, aparece una raya roja para poder tener una conferencia de alta calidad. Si tiene alguna pregunta, por favor, utilice el chat. En la parte inferior derecha de la pantalla vamos a tratar de responder a todas las preguntas al final del programa, pero queremos asegurarnos que ustedes lo hagan y también los anuncios que la conferencia se está transmitiendo en español en vivo. Tiene que ir abajo y vea en la derecha el globo y hace clic y hace un clic en español y ahí puede escuchar la conferencia en español. Esto se está grabando, así que si cualquier cosa pierde alguna parte, lo voy a poder ver por YouTube al final del programa. Ahora comencemos con los porcentajes de esta conferencia. Se está dando durante semana especial donde se expone las violaciones de la libertad religiosa que han empeorado en el 2019. Esto se ve por el reporte anual de del grupo de libertad religiosa. A medida que el virus se ha extendido por la ida en parte por los propios fallos del gobierno a la hora de tomar las medidas, recibiendo turistas a pesar de los riesgos, lo que ha causado un terrible sufrimiento, profundizando la pobreza y el hambre que ya ha devastado a Cuba. Ante este sufrimiento y la necesidad desesperada de la población, las comunidades religiosas de Cuba han aumentado de manera asombrosa, no solo dando aliento y apoyo espiritual, sino también organizando y prestando servicios sociales, especialmente a las comunidades más vulnerables de Cuba, como su población de ancianos. Y está amenazando el Estado ahora en recortar el apoyo para los que más lo necesitan. Van a escuchar sobre varios expertos el tema y para que nos dé una idea y el tipo correcto. Vamos a recibir primero, para empezar, con un video especial, mensaje del senador Estados Unidos Marco Rubio. Como muchos saben, es el campeón sin parar de la democracia en el mundo, desde Hong Kong a Venezuela y por supuesto en Cuba. El senador Rubio es un gran defensor de la libertad religiosa y agradecemos contar con un líder así que puede articular tan claramente esta situación. Él es el presidente del subcomité de hemisferio occidental y recientemente fue el acting chair del
con una posición de influencia en los intereses de seguridad. Por favor, agradezcamos a la persona como se ha dejado un secretario virtual para Latinoamérica por tomar el tiempo para dar este mensaje en una actividad tan profunda de él. Bienvenido, senador Rubio. Hello, this is Senator Rubio, and I'm honored. Buenos días, es un honor compartir esta conversación virtual. La pandemia de COVID-19 ha realmente afectado las libertades de los cubanos. Durante José Daniel Ferrer, un activista, nos conversó cómo está usando esto. Muchísimas Perdón, tenemos algunas dificultades técnicas porque se nos y fue a otro video. ¿Vamos a probar de nuevo o seguimos avanzando? Gracias. Estamos escuchando algo, pero no viendo. Entonces, cuento hasta 3 y si no podemos escucharlo, vamos a tener que agradecerle por haberlo enviado. Lo vamos a tener en la grabación. A ver, intentemos otra vez. Casi probamos, intentamos de nuevo. Lo probamos esto muchas veces. Hoy es un honor de unirme a esta conversación virtual donde el gobierno cubano está manipulando la pandemia de COVID-19 para quitarle las libertades religiosas. El activista José Daniel Ferrer destacó cómo el gobierno está utilizando para cubrir y justificar la represión. Hace unas semanas, durante la semana, en el día que estaba siendo honrado como receptor de un premio, su casa fue rodeado por el gobierno. Ellos han utilizado durante tantos años la intimidación y vigilancia, especialmente en la iglesia. La libertad religiosa es un pilar que nosotros defendemos y lamentablemente no suceda con el gobierno cubano. El pastor Yaque Caraballo de Santo Espíritu fue arrestado con acusaciones falsas y durante este año ha sido reprimido durante el gobierno. Y quiero realmente agradecerles a todos por destacar este tema, porque tenemos que estar realmente conscientes de las violaciones de la dictadura de Cuba. Muchísimas gracias. Les pedimos disculpas por la demora en la parte visual y auditiva. Es un honor verlos, presentarles al doctor James Carr, comisionado de Estados Unidos de la Libertad Religiosa Internacional, o USERF. Tiene una amplia experiencia en la educación superior y en el sector privado y forma parte de numerosas juntas, incluida la de Junta Directiva de la Radiodifusión Cristiana Mundial, en la que ha trabajado durante más de 20 años. En 2005 fue nominado por el presidente Bush y confirmado por el Senado para un nombramiento en la Junta de Educación de Seguridad Nacional. Como comisionado de la USERV, el doctor Carr se ha interesado activamente en América Latina,
Como floridianos también queremos destacar sus fuentes lazos con la Florida. Sirvió como administrador en la Universidad Estatal de la Florida y también recibió su doctorado allí. El comisionado arrojará luz sobre cómo los gobiernos autoritarios como el de Cuba se aprovechan de crisis como esta pandemia para violar los derechos de libertad religiosa. Doctor Khan, muchísimas gracias por estar acá. Es un placer estar con ustedes. Buenos días a todos y gracias por organizar este evento hoy. El senador Rubio dijo algo sobre los abusos religiosos de Cuba. Yo soy Jim Carr y pertenezco comisionado a la Comisión Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos y Gabe Mitchell es el presidente de esta comisión. Como floridiano, soy un seguidor del senador Rubio desde hace muchos años. Para los que no conocen a Youth Affairs, somos un cuerpo independiente dedicado a defender las libertades religiosas de Cuba y moderar. Estamos controlándolas, usando pautas internacionales. Con UNCA presentamos un informe todos los 1 de mayo con recomendaciones al presidente, al secretario de Estado, al Congreso. El más reciente se hizo en abril y se enfocó en lo peor de los peores violadores de la religión. Nuevamente se colocó a Cuba en la lista de vigilancia especial por las violaciones graves a las libertades religiosas. Antes de hablar de Cuba específicamente, quería destacar las formas en que el COVID-19 ha impactado globalmente a la libertad religiosa. Se han hablado hasta dónde llegan las libertades religiosas en nombre del virus. Las crisis necesitan que sean manejadas, pero no para manejar a los grupos minoritarios. Las leyes internacionales proveen pautas estrictas para restringir la libertad religiosa en nombre de la salud pública. Hay un tratado que Cuba ha firmado, pero no ha ratificado, garantizando la libertad de religión y permite a los gobiernos restringir por ley para proteger la libertad religiosa por el interés nacional, incluida la salud pública. Siempre tienen que ser no discriminatorias, lo que no se pueden usar para cuestionar a grupos, en particular minorías o individuos. La libertad de religión no puede ser suspendida en una emergencia pública. Los gobiernos tienen que continuar respetando los derechos de religión, aún en una pandemia como COVID-19. Lamentablemente hemos visto gobiernos usando COVID-19 como pretexto para limitar las religiones, la libertad religiosa o estigmatizar a ciertos individuos o grupos. Hay minorías religiosas en todo el mundo que se han enfrentado a discriminación, incluido en discursos de odio dirigidos a estas comunidades. En muchos países no han protegido a las comunidades vulnerables, en particular India, Camboya y Pakistán, donde han tenido mucha más mayores problemas y
la pandemia ha aumentado en esas comunidades. El gobierno cubano utilizando el virus del coronavirus para atacar a los grupos religiosos. Hemos documentado ante las autoridades el acoso directo permanente contra la gente religiosa y periodistas que reportan esto. Y la policía los ha detenido entre la pandemia. Y esto es realmente preocupante debido al problema que se está presentando. Se urgen a los gobiernos a liberar a todos los presos que por problemas religiosos para manejar esto. Las leyes dicen que los estados tienen que protegerlos, pero en muchos países es imposible seguir con pautas de salud en las prisiones, especialmente en Cuba, donde las prisiones están súper pobladas y frecuentemente sin las condiciones sanitarias correctas. Hemos pedido que se liberen todos los prisioneros, incluido el pastor que ha estado más de un año solamente por haber dado sus preocupaciones su preocupación por el recorte al socialismo. Y ahora también me preocupa dos prisioneros de conciencia en otros países también, que están integrados en Pastor Aidel, protestante, 5 años de prisión por fabricar cargos en Vietnam después de haber asistido a una conferencia sobre libertad religiosa. El decano John Racine en el 2015 fue secuestrado en China y ahora está cumpliendo una sentencia de 15 años en Corea del Norte. Ninguno de estos hombres debería haber estado en prisión. Y entonces le solicité a ambos gobiernos para que liberen inmediatamente a estos dos hombres. A medida que la pandemia continúa, tenemos que continuar monitoreando la libertad religiosa. El virus no reconoce y no se puede usar para discriminar. En vez de eso, los gobiernos deben terminar con el acoso de las los grupos minoritarios religiosos. Muchas gracias. Espero escuchar también la discusión de hoy y muchísimas gracias a todos. Mr. Teo, you're on mute. Now. Okay, all right. Estaba su teléfono en off. Gracias, doctor Carr. Muchísimas gracias. Espero que ustedes que no tuvieron la oportunidad de escucharlo o llegaron tarde, pueden ver el video más tarde en YouTube, porque lo que dijo fue muy importante y necesitamos escucharlo. Vamos a escuchar ahora del otro lado a Europa y quiero presentarles a Eric Janice. Gracias, es director de programas para América de América Latina y Civil Rights Defenders, defensores de los derechos civiles. Está basado en Suecia y ha
realmente trabajado en el avance de la democracia, no solo en América Latina, también en Europa del Este y los Balcanes, y es periodista en Brasil. Hablará más sobre una reciente encuesta realizada en Cuba por los defensores de los derechos humanos que muestra el aumento de las violaciones de los derechos humanos desde el comienzo de la pandemia. Muchas gracias y buenas tardes o buenas noches para usted. Gracias, muchísimas gracias, Tío. Y el resto del equipo, realmente es un honor participar en este panel y muchísimas gracias al comisionado Carr por su muy interesante presentación. Tengo una presentación muy breve, ahí está en pantalla, perfecto. Y me quisiera, ahí está, muy bien. Entonces, trabajamos en 4 o 5 continentes. Esto fue una encuesta que se realizó en Cuba, en Venezuela también, y Colombia. Entonces, se enfoca en los defensores de los derechos civiles y el impacto que la situación está haciendo en el país. Cuando la pandemia llegó a Cuba en marzo, pues, trabajamos dentro del país con los asociados para ver cuál era la respuesta. A fines de abril y principios de mayo hicimos una encuesta dentro y fuera de la isla para averiguar cómo la pandemia estaba afectándolos y cómo acá pueden ver la gente que participó. También les preguntamos distintas cosas, cómo reaccionaron los gobiernos a la crisis y cómo vieron la respuesta de los gobiernos y de los ciudadanos. Y los resultados fueron muy interesantes. 56% de los que respondieron dijeron que los ciudadanos acusaron al gobierno de no manejar bien la crisis. 48% tenían más miedo de las críticas del gobierno que antes. La respuesta del gobierno era más críticas de ellos. El 84% de los cubanos no confiaban en el gobierno y la información sobre la crisis ofrecida por los medios oficiales. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Está causando feedback. Es también importante decir que una gran parte de ello, de lo que hablamos, dice, o un tercio de ellos dice que una de las respuestas fue llegar a la sociedad civil para recibir ayuda en esta crisis. A la próxima diapositiva, por favor. Después le preguntamos cómo el gobierno ha reaccionado a la crisis de los derechos. 96% dijeron que el gobierno había aumentado las violaciones a los derechos humanos contra la sociedad civil. Y eso está muy claro. Cuando continuamos siguiendo la situación, lo hemos visto. Y
no solo es en contra de la sociedad civil por parte del gobierno, pero también estar la gente muy cansada de hacer colas durante horas en medio de esta situación. También le preguntamos, 52% dijeron que continuaron trabajando como antes, lo que es importante para defender los derechos humanos, y el 36% ha dicho que el gobierno trató, pero no ha podido controlar a la sociedad civil, que está más activa que antes. Y después le preguntamos qué tipo de violaciones a los derechos humanos habían aumentado, cómo el gobierno ha respondido a las crisis de los derechos humanos. Y la respuesta más común ha sido detenciones arbitrarias, también amenazas de las autoridades para usar una ley que limita la libertad de expresión en los medios sociales y otros medios. El 96% dice que las amenazas en general han aumentado, y también los acosos y las acusaciones también. Estas fueron las respuestas, más del 50% respondió, se han puesto las que aumentaron. También se puede decir fácilmente que había un ataque amplio contra la sociedad civil, donde el gobierno cubano ha estado usando todas las herramientas que tiene a disposición. Y esto fue a principios de mayo. Desde entonces ha continuado aumentando y la cantidad de prisioneros ha ido aumentando. Vamos a la próxima. Después tengo dos diapositivas breves que muestran cómo describen los cambios y consecuencias en la sociedad cubana. Y lo que es importante, la represión se ha quedado, gran parte de la sociedad se ha quedado en sus casas, han aprendido cómo usar la Internet de distintas maneras, pero también el gobierno ha estado atacando a los ciudadanos que tienen Internet. Entonces, toda la sociedad se ha movido a la Internet para entender más lo que está sucediendo. También está claro que el gobierno está usando estos procedimientos televisados, mostrando los juicios, pero ha aumentado importantemente. Vamos a la próxima. La próxima, ahí. No, tenía una más, ¿correcto? Esta, sí. Esa. Agregué algunos comentarios que nos hicieron, y creo que la primera es extremadamente importante con organizaciones como ustedes que trabajan con distintas comunidades. Y uno dijo que es la situación nueva que se ha presentado, también establece la oportunidad para el trabajo de solidaridad y el trabajo humanitario, pero esta situación les ha dado esa posibilidad, aumentando la presencia en la población cubana que todavía no habían tomado su propia decisión de que pueden creer en el cambio.
La crisis le ha dado esta posibilidad de presentar a los ciudadanos un camino hacia el cambio. Y esto es algo importante de tener en cuenta. También no está claro, estaba claro de que varios que han respondido pueden aumentar, dicen que las organizaciones a través de la Unión Europea pueden aumentar la presión en el régimen y limitar su soporte financiero. Y por supuesto, se está pidiendo, siempre se habla del problema cubano. Entonces, la encuesta fue dedicada a toda la Unión Europea sobre AMEA en Bruselas y varios miembros del Parlamento del Reino Unido, y tiene esta idea de traer ideas y políticas que puedan llegar lo que está sucediendo en Cuba a los legisladores de la Unión Europea. Y eso ha sido toda mi presentación. Gracias, Eric. Excelente presentación. Gracias por el trabajo que haces con la europea y como los Civil Rights Defenders, o defensores de los derechos civiles, continúa haciendo un gran impacto en la libertad religiosa en Cuba. Le pedimos realmente disculpas por el ruido de fondo que tenemos. Continuamos pidiéndoles que continúen poniendo en mute sus audios. Parece que cuando los cubanos están registrando, estamos teniendo problemas y tuvimos que excusar a uno por afectar la conferencia. Continuamos peleando con el ruido, pero vamos a seguir adelante. También quería presentarles un amigo de OAA y es un defensor de los derechos humanos. También lo han visto en televisión en Miami, hablando de Cuba y los derechos humanos. Camilo Loret de Mola es un abogado cubano y productor de televisión y noticias que aparece frecuentemente en la televisión como experto jurídico para proporcionar análisis sobre la política cubana y las condiciones de los derechos humanos. Hoy hablará de las leyes y decretos utilizadas por el régimen cubano para reprimir y violar las libertades, en particular la libertad religiosa durante COVID-19. Bienvenido, gracias por la invitación. Me ha cubierto bastante el área legal de la situación de COVID. Okay, Camilo, one sec. Remember, if you wanna hear Camilo in English. Si quieren escuchar a Camilo en inglés, tienen que ir abajo en la pantalla donde ven inglés y ven interpretación y hacen clic en interpretación en inglés y van a escuchar la presentación en inglés. Si no, la van a escuchar en español. Gracias. Gracias por la ayuda del intérprete, porque lamentablemente yo prefiero comunicarme en español. Mi inglés no es lo suficientemente bueno como para mantener esta aplicación. Mira, la situación en Cuba es muy especial porque si lo miramos desde afuera, están cumpliendo con toda la legitimidad de un proceso legal para proteger un país por una pandemia. Pero la realidad es que el régimen de La Habana se ha aprovechado de la situación del COVID-19 para reprimir de nueva forma a la iglesia de nuevo tipo y a las voces de oposición en el país. Ellos están buscando presentarlos como antisociales, no como opositores o como personas con criterio propio, sino como personas que se han dedicado a no cumplir las normas elementales de salud, como protegerse la boca con el tapabocas nasobuco, como no salir a la calle en horario de toque de queda o como de no regular la distancia entre personas. Para ello,
han puesto la mano dura de los agentes de la policía en la calle, multando con multas severas en cantidades a estas personas que supuestamente han cometido las violaciones de salud pública, del régimen de normas de seguridad. Y estas sanciones elevadas que se realizan en juicios sumarísimos, unas veces el propio policía el que pone la multa, otras veces lo llevan a unos tribunales de tiempo de guerra que han incorporado en los diferentes barrios, implica también la amenaza de una prisión, de una condena de cárcel para estas personas. Porque cuando usted a un ciudadano cubano normal le impone 3 multas de $1,000 cada uno, ya está dando por sentado que esa persona tiene un 50% de posibilidades de no pagar esas multas. Y la ley establece que el no pago de la multa equivale a la obligación de cumplir un día de cárcel por cada peso no pagado. Miren, las represiones están llegando al punto que se han organizado actos de meeting de repudio como este que estamos viendo en pantalla, represión en las calles, obligación a las personas de decirle que no pueden salir de sus casas, todo porque tengan un criterio diferente. El caso más sonado, y yo creo que todos lo conocemos en este momento, es el del pastor evangélico cubano Yacer Caraballo, a que le han hecho un registro en la casa, le han confiscado los cerdos que tenía y le han dicho además que el maíz que él tenía es un ejemplo del que ha estado especulando o acaparando con alimentos básicos para la población. Por supuesto, no importó que esta persona hubiera demostrado que el maíz era legítima procedencia o que los cerdos eran solo para su manutención. Por su condición de pastor y de pastor de una nueva línea, están llevándolo a esta situación. Lo están llevando a esta crisis de situarlo como delincuente. Miren, ¿por qué el régimen teme que estas personas puedan dar su opinión o manifestar su fe religiosa independiente en tiempos de pandemia? Porque saben que la irritación es general. No hay alimentos en Cuba, la gente está ya comenzando a perder el respeto, como no se veía en la crisis de los balseros, perdiendo el respeto a la autoridad y enfrentándose. Y estas manifestaciones de ira, ellos lo que temen es que se conviertan en movimientos organizados. Y por eso están buscando a quienes pueden ser las figuras que puedan encabezar estos movimientos. Y los pastores de nuevo tipo, los religiosos de nuevo tipo, son las personas que no tienen vínculo con ninguna organización anterior y por lo tanto están fuera del alcance de sus restricciones, de sus presiones y por lo tanto tienen que esforzarse en encauzarlos dentro de la crisis que siempre le imponen a los opositores. Quiere decir que los principales actos de represión van a estar dirigidos contra estas personas que no pertenecen a los grupos históricos políticos. Yo les pido que me den una oportunidad para narrarles cómo está la situación de la oposición en Cuba. Miren, la situación de la oposición en Cuba ha cambiado drásticamente de lo que fue en los primeros años de los 90, cuando el motor impulsor de la oposición estaba dentro de Cuba. En el 2000, esto alcanza su máximo punto cuando hay diferentes grupos identificados, como son las Damas de Blanco, Estado de SATS, la UNPACO, que llegan a desarrollar su propia agenda y a motivar la oposición desde dentro del país, que fue el peor momento para el Estado, para el régimen, porque enfrentar a estos grupos se le hacía difícil desde adentro. Ahora el escenario es perfecto porque estos motores impulsores de la oposición se encuentran en los Estados Unidos. En este momento salieron de la isla y ellos lo que no quieren es que nadie releve esa trayectoria histórica y los que pueden asumir ese mando, precisamente dentro de lo que ellos contemplan, están estos pastores independientes. La situación ha llegado a un punto que la represión es total. La incidencia de multas a los pastores y a los opositores y las detenciones por estas supuestas violaciones es superior a cualquier otro sector de la población civil. Yo los invito a escuchar el testimonio de uno de estos pastores independientes que está siendo reprimido constantemente por las autoridades. Escuchemos, por favor. Dios le bendiga. Quien le habla, el apóstol, pastor Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera en Cuba, presidente y fundador de la Fundación Misionera Cubana. Narraré en breve mi testimonio de lo que hemos sufrido y lo que hemos atravesado durante 25 años de persecución por este gobierno. 25 años donde hemos sido encarcelados, nos han expropiado propiedades, nos
nos han tumbado casas, nos han quitado templos y nos han sellado por el solo hecho de pensar diferente y no aceptar otra ideología que no sea la del cristianismo, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera ahora narrarle, porque solo tenemos 3 minutos para contarle parte de nuestro testimonio y no podemos poner en 3 minutos 25 años de tanta lucha y de tanta persecución, de tantas lágrimas que hemos derramado en este sistema, de tantas cosas que hemos perdido, que nos han quitado, que nos han robado. Es el hecho de que recientemente en la pandemia del COVID-2019 yo fui encarcelado, fui amenazado, fui acusado por el delito de propagación de epidemias sin haber propagado nada. Allí me amenazaron con el decreto ley 370, me amenazaron que se ponía en las redes sociales todo lo que estaba aconteciendo con la iglesia en estos tiempos iba a ser también encarcelado. Sabemos que eso del decreto ley 370 lo han hecho para silenciar a aquellos pastores y a aquellos líderes a que no hablen y no den su testimonio. Hoy podemos hablar y decirle que la libertad religiosa en Cuba sufre de persecución. No tenemos derecho a reunirnos, no tenemos derecho a culto, y cada día se incrementa más la persecución a nivel que se incrementa esta pandemia. Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Como pudieron escuchar, aún con las diferencias de los problemas de audio, es que esta persona no solo lo están acusando de violar las normas de salud pública, sino que también lo están acusando de desprestigiar a la revolución dentro de las redes sociales, dentro del Internet, que es el decreto ley 370 al que haremos alusión más adelante. O sea, les están tumbando templos, les están llevando, quitándole sus propiedades, les están confiscando lo que tienen, los están multando y los están presionando de todas las formas. Porque no se crean que la única forma de presionar es ponerte la multa, es atacarte en la calle, agredirte con las masas de las brigadas de respuesta rápida. También está contemplado dentro de este esquema de ataques el enrarecerte el entorno, molestar a tus vecinos, molestar a las personas que son allegadas a ti, para que vean que es tu actitud, tu presencia, la que está acabando la tranquilidad, entre comillas, del barrio. Miren, el otro instrumento que tienen en estos momentos el régimen son los juicios express sobre el delito de especulación y acaparamiento. Esto es muy importante porque es un delito reconocido en el código para aquellas personas que se dedican a acaparar determinado producto para que escasee, sube el precio y entonces venderlo de una forma especulativa. Sin embargo, están sancionando a todas las personas que son incómodos para el régimen, diciéndole que es especulación y acaparamiento cualquier manifestación de una reserva doméstica. Señores, comprar en el mercado negro es una obligación para cualquier cubano en la isla, porque el mercado oficial no abastece los suficientes medios para mantenerse vivo. Por eso es obligatorio ir al mercado negro y comprar estos productos que son mal habidos, entre comillas, porque en la mayoría de las veces están robados o son desviados desde los almacenes del Estado. O sea que si se fuera a sancionar por este delito de especulación o acaparamiento, todo el que tenga artículos provenientes de almacenes estatales o del área estatal, estaría sancionada la isla entera. El otro problema es que el acaparamiento no se precisa en la ley a partir de qué cantidad puede ser un acaparamiento. Pueden ser desde 2 botellas de aceite hasta 4 Biblias nuevas en su caja, por poner un ejemplo. Los juicios llevan hasta 3 años de privación de libertad, te lo hacen en 1 hora, te presentan ante una corte express que tienen en cada barrio y te sancionan por estos hechos, pero no sales en la televisión ni en los medios de prensa. En los medios de prensa y en la televisión salen el campesino que le encontraron centenares de libras de arroz o quintales de otros productos, o aquel otro que tenía varios centenares de litros de aceite en su casa o algo por el estilo. Pero le van transmitiendo a la población que estas personas son igual que todos los que merecen ser castigados. Y por lo tanto, para la imagen pública, estamos en presencia de delincuentes comunes que lo que quieren es lucrar con la necesidad del pueblo. Lamentablemente, las víctimas principales de esto son los opositores, los religiosos independientes y todo aquel que sea
considerado un enemigo del rey. Miren, vamos a escuchar el testimonio de otro religioso cubano que se está enfrentando a esta situación en que lo acusan, entre otras cosas, de especulación y acaparamiento. Decretos como la ley 370, que no permite que las personas puedan informar y puedan relatar y comentar lo que pasa en la nación, y son multados no menos que con 3,000 pesos, casi la mitad del salario promedio de un año. Cuando una persona recibe una multa de 3,000 pesos, es el salario promedio de 6 meses. Muchachos como Yanquiel Gutiérrez, que por solo meter un tuitazo de decir que bajaron los precios del internet, en lo que cual todo el mundo está de acuerdo en la nación, hasta los propios comunistas, pues este muchacho recibe 3,000 pesos de una cosa que es reducido. Es un decreto anticonstitucional, es un decreto que no solamente es tiránico, sino es indigno y hace que Cuba sea una vergüenza a nivel internacional. Nosotros, los hijos de Dios, acá en la nación, también hemos sufrido las consecuencias, producto de que en esta pandemia, como apóstoles como Alain Toledano, que recibieron un acto de repudio en su casa, solamente por estar en su casa, un grupo de vecinos movidos por algún caudillo comunista, pues se hizo un acto de repudio. Otros acá en mi ciudad, como el apóstol Demetrio, tuvo 3 días consecutivos delante de las autoridades de cuando yo fui partícipe y estuve fuera esperando la unidad de la policía, porque bajo un delito de expansión de pandemia, un pastor, cosa que no tiene nada que ver con la realidad, solo porque es un hijo de Dios que tiene dignidad y que se ha levantado. Nosotros también como iglesia hemos sufrido aquí en la ciudad, donde, por ejemplo, donde familias se han reunido, familias de 8 o 10 personas se han reunido y han venido después las autoridades a ponerle este decreto y a declarar que pueden hasta 2 años de privación de libertad. Yo condeno este decreto, yo condeno lo que están haciendo el gobierno en contra de la Iglesia del Señor y declaro que los derechos humanos en mi nación, todos los protocolos internacionales son violados. Denuncio que Cuba es una nación que no cumple con el protocolo de los derechos humanos. Ese es otro testimonio claro de lo que está pasando en Cuba. Miren, el decreto ley 370 es importantísimo analizarlo porque todos los países del mundo regulan, protegen su identidad, su seguridad del Estado a través de las conexiones a Internet. Pero en el caso de la ley 13, el decreto ley 370 es fundamentalmente un instrumento represivo más del Estado, aunque lo disfracen de un instrumento de administración de las redes sociales. Desde que se leen los objetivos del decreto ley 370, se puede apreciar que deja claro que es un instrumento para consolidar el uso y desarrollo de la Internet como instrumento para la defensa de la revolución. O sea, deja claro que esta ley, este decreto ley, lo que va a hacer es reprimir a todo aquel que no esté de acuerdo con la revolución y que lo manifieste en las redes sociales. En el inciso C de esos objetivos deja claro que el decreto ley servirá para promover y favorecer el acceso y el uso responsable de los ciudadanos a la Internet, pero este uso responsable se responde fundamentalmente a razones políticas, a las condiciones de la revolución. En el inciso D establece que el decreto ley servirá para consolidar la defensa política y la ciberseguridad frente a las amenazas, los ataques y riesgos de todo tipo que está supuestamente sometida la revolución, el régimen. Y por último, para preservar y desarrollar los recursos humanos asociados a la actividad. O sea, que además ellos van a regular qué sistemas puedes entrar, qué puedes usar, quiénes pueden usar, quiénes pueden disponer de las redes sociales. Tal como lo dijo el pastor en su entrevista anterior, les están poniendo multas hasta $3,000 por subir información a las redes que ellos estimen que es perjudicial para el régimen.
La valoración la hacen ellos sin necesidad de una resolución o de una acción jurídica, sino por determinando suficiente que están violando los principios de la revolución, ya te pueden poner la sanción, que puede ser también de prisión. El decreto ley deja claro que solo el Ministerio de Comunicaciones puede instalar los equipos, la repetidora o prestar los servicios de Internet en la isla. O sea, que las redes privadas, los repetidores en casa no están permitidos. Y dispone que puede sancionar a las personas por los siguientes puntos. En el artículo 68 se consideran contravenciones asociadas al decreto ley. Siempre no constituyan delito fabricar, comercializar, transferir equipos y demás dispositivos para brindar, facilitar o recibir servicios asociados a las redes de tecnología e información, o sea, al Internet, sin la correspondiente autorización. Los que hospeden un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo réplica del sitio principal en servidores, también serán sancionados y están considerados como violadores. Los que difundan a través de las redes públicas de transmisión de datos informaciones contrarias al interés social de la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas, pero no especifican, o sea que está a la decisión de ellos. Las sanciones que imponen son multas de hasta $1,000 a $3,000 para las personas naturales y de $3,000 a $10,000 a las personas jurídicas. Además, se les pueden confiscar los equipos y cerrarles la licencia para operar en la red. Esto está vigente desde el 4 de julio del 2019 y no se crean que solo funciona por una revisión en las redes sociales. Hay muchísimos testimonios de youtubers, de influencers, de personas que salen a la calle con su celular y son perseguidos, acosados por agentes de la seguridad para que ni siquiera tomen video de la calle, no graben a los militares, no tomen imágenes de ellos. O sea que no es solo controlar el tráfico en las redes, sino impedir inclusive que con sus celulares graben videos en la calle. La denuncia presentada ante la ONU por Prisoner Defenders recoge el testimonio de al menos 33 víctimas de esta presión inusual a través del decreto ley 370. El sistema ha elaborado un plan por el que llevan a prisión a los implicados porque, por supuesto, como les expliqué, si no pueden pagar las multas, los obligan a cumplir un día de prisión por cada peso que no han pagado. Miren, la única forma de detener esto es denunciándolo en todas las redes. El régimen le teme como nunca a la Internet porque ha sido la primera vez que traspasando la frontera de una manera simple se han conocido las violaciones constantes, los ataques constantes a la libertad y a los derechos humanos de las personas. O sea que nosotros tenemos como cubanos del exilio dos visiones fundamentales. Me refiero a las personas a las que estamos ligados, sobre todo en los medios de comunicación. Una es tratar de que se recupere ese motor impulsor de la oposición dentro de la isla para lo que viene perfecto y tiene todas las condiciones, los líderes religiosos independientes que hay en la isla. Y la segunda es convertirnos eco de todas estas represiones para que no pasen con ese disfraz que le pone el régimen de que son normas administrativas elementales de cualquier Estado. Son represivos en esencia. No hay un juicio justificado contra una persona que tiene 4 Biblias en su caja. Eso no es especulación ni acaparamiento de nada. La necesidad de sobrevivir está por encima de cualquiera de esos artilugios y subterfugios legales. Y por lo tanto, el papel de nosotros desde acá es desde ahora mismo decir que aun cuando el régimen siempre piense en dinero, antes que todo también está pensando en reprimir violentamente a su pueblo. Y entre su pueblo también a los líderes religiosos de nuevo tipo. Un movimiento que ha surgido sin control de ellos, a los que no tienen manera de controlar y que los tienen muy preocupados. Así que nuestro apoyo solidario a los líderes religiosos es una de las cuestiones fundamentales. Por mi parte he terminado. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Camilo. Tremenda presentación. Very informative. I hope you all had a chance to go to the... Muchas gracias por la presentación, Camilo, muy informativa. Espero que hayan podido verla en inglés o en español. Camilo, realmente me emociona verlo introducir a cubanos realmente bravos o valientes que están exponiendo al gobierno por la violación del decreto ley 370 y realmente se han puesto en peligro de ser encarcelados inmediatamente por esto. Les agradezco mucho por hacer esto
y oramos por estos cubanos que nos ha presentado hoy. Lamentablemente no pudimos escuchar la presentación muy claramente más tarde. Durante la copia de YouTube esperemos escucharlo un poco mejor. Finalmente, y sé que se nos está yendo el tiempo, quiero presentarles a Morgan Lee, que realmente estoy muy emocionado de presentarla. Viene de la revista Christianity Today. Ella ha informado en la libertad religiosa en todo el mundo y recientemente ha estado informando sobre cómo las iglesias y la comunidad cristiana está respondiendo a la pandemia, trayendo una importante perspectiva como periodista, ya que sabemos bien que los periodistas independientes y valientes son blancos del régimen cubano, abusos que no han disminuido durante la pandemia. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Morgan Lee y soy una periodista de Christianity Today, cubriendo todo tipo de las cosas. También tengo un podcast que se llama Quick Listen y hablamos de los eventos actuales. Hay varias personas en esta llamada que yo he entrevistado en el pasado. Es muy bueno verlos acá y gracias por estar. Decir hola a todos y estoy muy agradecido a estar con ustedes hoy día. Today I wanted to talk about journalism Hoy quiero hablar del periodismo en Cuba ahora y quería empezar con la historia que muchos pueden estar familiarizados. Juárez Suárez era un periodista independiente y que John Suárez, que trabaja fuera del aparato periodístico de Cuba, que es como trabajan la mayoría. Les voy a dar un resumen breve de ellos y vamos a ver un video que yo presenté que nos da una idea de lo que está pasando en su vida en los últimos meses. Joe ha trabajado con una serie con medios que no son estatales y ha escrito mucho sobre derechos humanos, religión, libertad de religión y ha tenido también ha hablado sobre ha hablado sobre pastores que han sido encarcelados el año pasado. Hay trabajo y como es Newsweek, Univision, y a lo largo de los años ha acumulado esta experiencia y ha tenido muchos problemas con la autoridad, que es típico de alguien que trabaja como periodista independiente. En distintos momentos ha sido detenido, interrogado y en algún momento el año pasado se lo acusó de actividades contrarrevolucionarias y como independiente ha estado en Cuba y también continuó siendo acosado en esa época y sus padres también. Vamos a hablar también sobre las experiencias y vamos al video ahora. Bueno, muchísimas gracias por invitarme al webinar. Es buenísimo. Solo Cuba, Estados Unidos, en todos los lugares y más podemos denunciar lo que está pasando en materia de libertad de conciencia en nuestros recursos. Quiero hablar de mi experiencia que está ocurriendo en Cuba. Una de las cosas más significativas ha sido el decreto ley 370, un decreto ley que pretende limitar la libertad de expresión, las redes digitales, a partir de la paulatina penetración en Cuba, ha habido cada vez más personas conectadas a redes sociales para denunciar lo que ven, como una especie de misma presión social que genera el ambiente social
social en Cuba. Y en mi caso específico no he sido multado. Parte de gente del Estado que me interrogaron. Este interrogatorio se suma a 7 interrogatorios que ha habido, entre interrogatorios, detenciones y citaciones que ha habido en lo que va de 2020 contra de ellos en febrero de este año, donde me dijeron que estaba regulado, que tenía prohibida la salida del país. Aparte ya ahí me incluye una lista de 250 personas aproximadamente que por motivos políticos no pueden salir del país. Y otra de las citaciones de los eventos en este sentido más destacables fue la detención en plena República el 11 de mayo y el traslado fuera de mi municipio en un auto no policial hacia una casa de seguridad de la Estado, una dependencia de policía también, para interrogarme y presionarme ante una hora. En ese lugar me vendaron los ojos, que esto ya lo había ocurrido a la artista Tania Rivera anteriormente. Todo esto porque en libertad religiosa en el país y se retrasó la comunidad. So I'm glad that we could hear a little bit from Yoe and what he's El libro de haber escuchado un poquito de Joe y su experiencia en el último año y su explicación acerca de la ley y cómo se está utilizando aquí y en la un poco de a día para la gente que no conoce la situación periodística y si se ven distintos grupos internacionales que evalúan el estado del periodismo en el mundo. Cuba es uno de los países que está considerado una de las peores condiciones para ejercer la libertad de expresión. Está en 172 lugares de los 180 países. ¿Qué afecta a los periodistas en una parte del mundo considerado uno de los peores? Cuba es uno de los peores. Hay distintas razones, pero mucho se trata del hecho que la gente que es periodista, son periodistas independientes, tienen muy poca protección y por general no se pueden defender contra el acoso del gobierno. El video nos mostró lo que se hacen multas, también se le obligó a ir a un lugar no revelado, con los ojos tapados, donde fue interrogado. Y también esas formas son formas de que el gobierno de Cuba trata de cansar a los periodistas y hacerle la vida más difícil. Otra de las cosas que ha sido más difícil es donde Cuba ha sido uno de los primeros países en contra a censura de la Internet. Es una forma que la gente puede obtener la información y ha creado muchas situaciones difíciles. La Internet ha sido muy lenta en este país a pesar de los esfuerzos. Eso es una forma de controlar porque no se puede acceder y se hace más difícil hacer llegar el mensaje. Otro de los puntos que se han hecho ya es en esta presentación es buscar las formas en que la pandemia puede ser usada por el gobierno para y una de las cosas que yo vi es cómo se tienen estas cuarentenas, también las multas, la cárcel.
y ahora el gobierno cubano dijeron que van a continuar con el turismo, que era seguro a pesar que los economistas han dicho que no había ninguna entidad independiente para realmente informar sobre las cifras reales. Entonces, quería terminar con esta cita. CubaNet es una Ramón que hablaba de los problemas que él enfrenta. Es prohibir el movimiento, el ejercicio del periodismo y la capacidad se utiliza para la idea, la capacidad legal está siendo utilizada para represar a los periodistas porque no se les permite reportar porque dicen que no son periodistas. De verdad, la represión es como una espiral que empieza con una amenaza, después empiezan a acusar a la familia, con multas y a veces agresiones, se confisca el equipo y al final es encarcelamiento sin el proceso debido para intimidar a los periodistas y para que abandonen las islas. Voy a terminar acá y pueden hacer cualquier pregunta a través del chat y muchísimas gracias por el tiempo prestado. Muchísimas gracias, Morgan. Perdón por el video. Estamos pasados de tiempo, entonces y voy a honrar el tiempo de ustedes porque les prometimos que iba a ser un webinar de 1 año. Entonces voy a limitar a 2 preguntas nada más. Nos pueda dar las preguntas y por favor pongan en mute sus audios porque tenemos una experiencia muy molesta con el ruido de fondo acá. Limitemos a 2 preguntas nada más. Gracias. Hemos tenido una presentación excelente y ahora vamos a tener preguntas y respuestas y vamos a distintos oradores. La primera la teníamos en el chat, alguien de Cuba. ¿Cómo trabajamos dentro de la isla para pelear contra... A ver, doctor Baba, ¿puede responderlo? Trataré de hacerlo, pero creo se lo voy a dar a Camilo, que es nuestro experto legal, para que se entiende lo que está haciendo. La pregunta es que cómo se puede desde la isla establecer una ONG, una organización no gubernamental para pelear por estos derechos, es lo que pregunta alguien desde Cuba. No están permitidas, aun cuando la ley concibe que pueden inscribirse ONG, lamentablemente el trámite nunca llega a buen puerto en el Ministerio de Justicia, en la Oficina de Registro de Sociedades. Te aceptan la documentación inicial, pero nunca te dan respuesta. Por lo tanto, cualquier ONG que quiera de alguna manera dar apoyo en Cuba tiene que hacerlo a través de las organizaciones opositoras o de las iglesias independientes, a través de los esquemas de las estructuras que ya estos grupos tienen, porque lamentablemente como independientes no lo pueden hacer. Fuera de Cuba sí pueden hacer una labor maravillosa que es la de respaldar, ser receptores de las denuncias y denunciarlos en todos los foros internacionales donde se pueda llegar. Pero lamentablemente dentro de Cuba ahora mismo no se puede legalizar ninguna ONG que no sea las promovidas por el Estado cubano, por el régimen. Muchas gracias. Thank you, Camilo. Okay, Mari Carmen, one more because we're starting. Sure. We're just going to also honor someone that has written from Cuba. And también tenemos a alguien que escribió de Cuba. Si los pastores pueden tener internet en Cuba. The answer is yes.
La respuesta es sí, sí se les permite registrarse con OTESA y recibir internet siempre que pague. El que no puede tenerlo es si es un disidente registrado que el gobierno ya lo ha identificado como tal. Esa persona probablemente no reciba internet. I would like to add something to that response. Es una posibilidad estrecha que cada vez es más cara y más complicada de adquirir el contrato. Hay una queja general, no solo de los opositores, sino de toda la sociedad civil cubana, de que el acceso a las cuentas de Internet, además de que es malo y demorado, es cada vez más costoso. More expensive day by day. Esa es una situación que existe, aunque comparando el Internet de ahora con lo que había hace unos años, el cambio es drástico, fundamental para el pueblo cubano. Thank you, Camilo. We have Gracias, Camilo. Tenemos muchas preguntas que no podemos tratar ahora porque no tenemos más tiempo. Vamos al doctor Bauman para que termine y nosotros les vamos a contestar después. Realmente lamento. La próxima vamos a tener una conferencia más larga o menos oradoras, pero les agradezco su interés. Si han perdido alguna de lo que nos dejaron nuestros participantes o quieren resumir las conclusiones de nuestros distintos oradores, el doctor James Carr, Eric Janisch, Camilo Rodríguez Mola y Morgan Lee, todos los cuales dieron unas presentaciones excelentes y presentaron varios cubanos que fueron muy valientes en estar en el video, al mismo que el senador Marco Rubio. Este resumen breve, solicitar los de los puntos más importantes. El gobierno está usando de Cuba la pandemia para restringir la libertad religiosa. Están usando la Comisión Internacional de Libertad Religiosa ha pedido que se liberen a todos los presos por religiones, por presos religiosos. La gente en Cuba tiene mucho más miedo, 96% del gobierno, 58% y 96% de los entrevistados dijeron que hubo un aumento en las violaciones desde la pandemia. Escuchamos de Camilo que el decreto ley 370 está está siendo usado para detener y someter a juicios express por especular y juntar cosas y han sido culpables. Los grupos han sido constantemente acosados por tomar el transporte público bajo el pretexto de no respetar las restricciones. Se están deteniendo y acusando de diseminar la pandemia debido a las actividades religiosas. Sentimos mucho lo que está sucediendo en Cuba y agradecemos mucho que nos pudieran participar en este seminario. Gracias a los oradores, gracias por venir y pueden acceder al webinar en YouTube más tarde hoy en el canal de OAA
Muchísimas gracias por haber venido. Que tengan un buen día.